Presentación del Profeta de Jalil Gibran en la traducción de Óscar Gómez Villarino, una edición bilingüe en versión libre y con alguna recreación. Los escritos de Jalil Gibran trascienden un misticismo que vive y arde en el amor espiritual, algo que me conmueve como escritor y poeta, como creyente en el eterno y como apasionado del amor, de la luz y la verdad. En su mensaje convergen varias revelaciones: el judaísmo, desde un tono bíblico palmario; el cristianismo, Jalil Gibran era de familia maronita; el islam, en especial el misticismo sufí, y otras como el espiritismo, la teosofía, el hermetismo o el bahaísmo, que parece ser una religión muy cercana para este hombre. Al parecer decía así: vosotros sois mis hermanos y os amo. Os amo cuando os postráis en vuestras mezquitas, os arrodilláis en vuestras iglesias y oráis en vuestras sinagogas. Vosotros y yo somos hijos de una sola fe, el Espíritu. Podría añadirse cualquier otro templo, cualquier otra búsqueda del Espíritu superior. Son sin duda palabras que se hace necesario reiterar cuando la paz en Jerusalén y en el mundo está tan lejos. Otras frases suyas que se citan, confío que con fidelidad, que sean verídicas en la red, que me han parecido dignas de recordarse. Jesús no fue enviado aquí para enseñar a la gente a construir magníficas iglesias y templos en medio de frías y miserables chabolas y lúgubres tugurios. Vino a hacer del corazón humano un templo, del alma un altar y de la mente un sacerdote. Este libro, el Profeta, nos pone en esa senda de cómo hacer de nuestra condición humana algo sagrado en la dimensión emocional y del sentimiento, en la espiritual o trascendental y en la del pensamiento, el análisis y la reflexión. Rompe tabúes y deshace prejuicios y presenta de forma magistral la complejidad y sencillez de la revelación. ¿Dónde está la justicia del poder político cuando ejecuta al asesino y encarcela al saqueador y luego él mismo marcha sobre las tierras vecinas, matando a miles y saqueando las mismas colinas? Palabras que parecen haberse escrito estos días, tristemente. Paz en Jerusalén y en el mundo. Una paz digna y verdadera. El Profeta es un alegato pacifista, un discurso que se hace hoy más necesario que nunca a pesar de, o precisamente por ir en contra de los tiempos. Un discurso en pro de la armonía entre gentes y pueblos, una apología del retiro o de la renuncia al mundo, un despertar de la conciencia y la espiritualidad que ha dejado huella y que me parecía necesario verterlo en nuestro idioma de nuevo. Me atrevo a decir que mi versión tiene un tono convincente, un estilo entre bíblico y profético, y una naturalidad que hacen que resuene como si se hubiera escrito en español. Se presenta en texto en inglés y traducción en sendas columnas en fondo azul y verde, armonía de la luz sagrada que estimo hará de la lectura cosa saludable, en una suerte de versículos dispuestos en espejo fiel que facilita seguir la traducción haciendo consultas rápidas al texto en inglés o viceversa. Por eso se retoca algo la puntuación del texto en inglés para que coincida con mi versión en español. Además quito mayúsculas en inglés, hay muchas después de coma seguida de santo de renglón en el libro original, y las pongo, las mayúsculas, cuando cambio comas por puntos. Esto espero que no se considere una falta de respeto al original ni a su autor. Disculpas en ese caso. Lo que presento y lanzo al público es mi traducción y recreación en español. En la idea de actualizar cierta terminología que hoy resulta desfasada y ofensiva, he decidido quitar en mi traducción el término pygmy o pigmeo, que aparece 3 veces cuando el profeta al-Mustafa habla del delito, crime, en el inglés original, que se usa para hablar de crímenes y de delitos menores y que por eso adapto como delito en su sentido más amplio, que mucha gente lo suele traducir como crimen, pero crimen en español pues es algo muy específico, cruel y violento. Y el castigo, ¿no? El capítulo en el que al-Mustafa habla del delito y del castigo, en las páginas 55 y 60 de mi edición. Para mantener la coherencia entre el texto de origen y el de destino, lo retiro también en el texto en inglés, el término este de pygmy, confiando en que nadie lo considere una alteración del mensaje original y que el propio Jalil Gibran, tan sensible como era, acepte desde allá donde esté el cambio que considero necesario y justificado. Estos son los fragmentos originales con la traducción literal, por si alguien tiene curiosidad. No los voy a leer
El texto en mi traducción y la adaptación que he hecho en inglés están en el otro vídeo sobre el delito y el castigo que ya he publicado. No creo que haya que explicar por qué renuncio al término pigme o pigmeo, que viene del griego pigmaios, del tamaño de un puño, que procede de pigmé, distancia entre el codo y la mano. Es un término con el que en la antigüedad se aludía a un pueblo mítico y diminuto de varios lugares de África y la India, y que desde el siglo XIX se aplica a diversos pueblos de África, Oceanía y Asia. Aunque no parece que Jalil Gibran se refiere a esos pueblos de gente pequeña, sino simplemente a un ser minúsculo de poco valor espiritual, hoy el término remite mucho a ellos, y utilizarlo para contraponerlo al Dios interior como su reflejo pequeño resulta entre esperpéntico y ofensivo, y por ello recurro a personajillo interior o ego diminuto. Quizás y ojalá dejemos de llamar pigmeos a esos pueblos algún día. Buscando en la red análisis antropológico sobre el término pigmeo, encontré un boletín de 1996 del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, una organización global de derechos humanos, en el que se dice algo que trae bastante luz a la cuestión. En lo que es un verdadero proceso weberiano, hemos testimoniado la actual redefinición de tipos ideales y, consecuentemente, su redenominación. Debido al desarrollo del conocimiento antropológico, los cambios en las sociedades a través del tiempo y una mayor conciencia de la voz del sujeto, el concepto analítico de pigmeo ha sido declarado obsoleto. En cambio, ha sido reemplazado por el de forrajeros forestales, un término sumamente calificado que incorpora la comprensión de diferencias localizadas. De esta manera, las nociones holísticas de inclusión son suplantadas por formas más particularizadas de comprensión, con una reducción correspondiente de las similitudes y un aumento de la variabilidad. Hasta aquí todo bien, y muy de acuerdo con lo que sucede en la corriente antropológica principal. Sin embargo, para evitar la fragmentación total del tema, algunos principios teóricos siguen siendo absolutos. En la esfera de aquellos que antes eran pigmeos, el fundamento central sobre el cual se construyó la coherencia sigue siendo el mismo bosque tropical. Como vemos aquí, se defiende claramente que pigmeo es un término obsoleto, que es precisamente lo mismo que me planteé yo cuando me encontré con este término y tenía que traducirlo, y me pareció que no podía poner pigmeo ya. Es un artículo de Stan Franklin que se puede leer en el número 4 del Boletín de Asuntos Indígenas de la IWGIA, que en español es el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y que está en esta dirección de internet. El resaltado es mío, y el libro citado en inglés se llama The Foraging Spectrum, Diversity in Hunter, Gatherer and Lifeways. Su autor es Kelly, traducido con el título del espectro forrajero, diversidad en los modos de vida de cazadores-recolectores. Es un tema que quizás no tiene mucho o nada que ver con lo que plantea el alegate pacifista del profeta, pero a mí me ha parecido emotivo haber encontrado una reflexión tan interesante sobre la cuestión del término de pigmeo. Precisamente por ello, pues decidí incluirlo en el prólogo, ¿no? Según he descubierto en internet, hay nombres locales, aunque no generales, es decir, no válidos para todo lo que se llama pigmeo, con menos connotación que pigmeo, y que es de suponer, o al menos de desear, que no los verán desde fuera como diferentes en tamaño. Asumo que acaso haya gente a la que estas precisiones o correcciones y estas disquisiciones terminológicas le resulten exageradas o sin motivo. Bendita sea si tal gente dice o siente que se dice pigme o pigmeo sin retranca ni menosprecio. Yo, sinceramente, no podía utilizar ese nombre con sentido peyorativo, y quiero pensar que Gibran hoy no lo escribiría y lo habría dicho con otros términos. Él mismo decía en este libro, cuando se habla de las casas, pensando en un mundo así ideal, utópico, "But these things are not yet to be", pero estas cosas no pueden ser todavía. Es decir, proyectamos algo que nos gustaría, un ideal, una sensibilidad diferente, una armonía, aun sabiendo que todavía no puede ser. Entonces quiero pensar que a Gibran le parecerá bien el cambio allá donde esté, y que si hoy escribiera el libro, pues probablemente es de desear que utilizara otros términos. Por eso lo cambio y lo pongo con lo de ego, personajillo interior. Aparte de este cambio, que es
un cambio simplemente terminológico, pero importante. Me permito varios adornos. Voy a mencionar dos que aparecen en la despedida del profeta, que además juegan con la intertextualidad, por si le interesan a gente leída o que quiera acudir a las fuentes que las inspiran, que por cierto son casi coetáneas del libro de Gibran, publicado en el año 1923. Por si alguien quiere acudir a las fuentes, la primera es Nuestros días de ayer, Our Yesterdays, en la página 114. En recuerdo del estremecedor poema de Miguel de Unamuno de su rosario de sonetos líricos de 1911, titulado Mi cielo, cuya primera estrofa dice así: días de ayer que en procesión de olvido lleváis a las estrellas mi tesoro, ¿no formaréis en el celeste coro que ha de cantar sobre mi eterno nido? Me dan ganas de seguir con el soneto entero. Y la otra es Entre nubes de fuego, cual trompeta gigante, en la página 126, que recrea un verso de Antonio Machado de su tan conocido como hermoso poema número 13 de Soledades, publicado en 1903. Hacia un ocaso radiante caminaba el sol de estío, y era entre nubes de fuego una trompeta gigante tras de los álamos verdes de las márgenes del río. En el texto en inglés, en The Prophet original, solo se menciona like a great trumpeting. Y como decía, dan ganas de hacer un recital con estos poemas tan bonitos. Mantengo, como suelo hacerlo en mis escritos, la tilde tradicional en el adverbio solo, como reducción de solamente. Conviene tenerlo en mente porque cuando aparece el adjetivo solo, que corresponde casi siempre a alone en el original, en el sentido de sin compañía, se puede confundir con o leer como solamente o solo, y no sería ese el significado en inglés. Propongo, si se me permite la digresión, que las tildes jueguen con el énfasis, la intensidad y la pronunciación de las vocales y se diferencie otra vez para, precisamente escribía así Unamuno, para de parar, para de para, preposición. Yo acentuaría los monosílabos cuando la palabra lo pida y no si hay otra igual, es decir, tilde por motivos entonativos y no de significado. Y escribir así ti con acento, al igual que mi o sí. Fijarnos más en la fonética y no tanto en la grafía, acaso ayudaría a aprender idiomas como el francés o el portugués, con un sistema de acentuación más rico y complejo. Este libro se publica en papel en color y en formato digital en Kindle Select, para el cual recomiendo la lectura horizontal en tableta. De entrada no pretendo hacer una edición en blanco y negro, aunque quizás terminé haciéndola porque parece que esto del fondo azul y verde tiene un coste en tinta que no sé hasta qué punto pues también tiene su coste ecológico, y además parece que hay una serie de restricciones en estas ediciones que gastan mucha tinta y no puedes tener una distribución grande. Si tiene buena acogida, me plantearía preparar una edición bilingüe similar de otros libros de Jalil Gibran. Gracias como siempre por adquirirlo. Se hace quizás raro, ¿no?, el que se presente una traducción de un libro tantas veces ya traducido. La imagen de la portada del libro es de uno de los dibujos que se incluyeron en el libro original, del propio Jalil Gibran. Es del año 1921, me gustó mucho, me pareció un dibujo muy bonito, que se llama Love, Amor, y además salió un tamaño muy bueno para la portada y me gustó mucho también el color que tiene.